gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Oramos. Padre del cielo, venimos delante de tu presencia, Señor, para ponerte en tus manos, Señor, que tomes el control sabiendo que tú lo tienes, Señor, de esta predicación, de esta palabra, Señor. Úsame, Señor, que sea para tu gloria, Señor. Quita todo nerviosismo, Señor. Quita toda vanagloria, Señor, y que todo sea para tu gloria y honra. Habla a tu pueblo, Señor, que estamos sedientos de tu palabra, Señor. Enséñanos, abre nuestro entendimiento y que tú hables a cada corazón de la manera que quieres obrar en cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Bueno, y si usted quiere colocarle como título a esta predicación, colóquele la parábola de los dos hombres que oraban. A lo largo de la vida del ministerio de Jesús, Jesús nos enseñó varias parábolas, y en esta ocasión tenemos la parábola de los dos hombres que fueron al templo a orar. Esta parábola habla de los dos hombres que fueron a orar al templo. Por un lado, un fariseo, y por otro lado, un recaudador de impuestos. El fariseo, dice la palabra de Dios, que el fariseo, sintiéndose seguro de sí mismo, de su posición delante de Dios, él oraba en voz alta y quizás podríamos decirlo, se sentía extremadamente santurrón delante de Dios de su posición, y oraba en voz alta, dando a conocer sus convicciones religiosas y de cómo honraba a Dios. Por otro lado, encontramos y vemos en el pasaje que se nos describe a un recaudador de impuestos. Este hombre también llegó al templo a orar, y lo hizo de una manera distinta. Mientras tanto, él, dice la palabra de Dios, que guardó distancia y que solamente agachó su cabeza y decía en voz baja: oh Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Amén. Ahora Jesús también nos dice en la palabra de Dios que os digo que en el versículo 14 dice la palabra de Dios, dice: os digo que éste descendió a su casa, es decir, el recaudador de impuestos descendió a su casa, pero aquel no. Y la pregunta es: ¿por qué? Pues Jesucristo ahí mismo en ese versículo nos dice por qué. Dice la palabra de Dios: porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Si usted, querido hermano, querido amigo que nos visita, quizás se siente o no tiene tiene el sentido de su pecado y su vergüenza, creo que esta parábola va a ser de muy agrado para usted. Pero si usted se siente o le repugna saber que usted es un pecador y que le repugna, le da como cosa saber en su pensamiento que es un pecador y se siente seguro de su propia justicia delante de Dios, creo que esta parábola no le va a gustar y le va a incomodar. A lo largo de la vida de Jesucristo, Jesús nos enseñó. Sabemos que fueron 3 años de su ministerio. A lo largo de su vida aquí en la tierra, Jesús nos enseñó que nosotros somos justificados delante de Dios solo por la fe, ¿sí? Y no por las obras. Y eso lo tenemos claro, y esta parábola nos enseña que nosotros
solo somos justificados delante de Dios solamente por la fe, por la gracia y por Cristo. Y esa es la introducción. Ahora pasemos a los puntos que vamos a tocar a lo largo de esta exposición de esta parábola. Como primer punto, vamos a ver cuál es la curiosidad de esta parábola. La curiosidad de esta parábola es que se muestra aparentemente un hombre bueno. Dice que este hombre, el fariseo, oraba y que se jactaba de sí mismo, de cómo oraba y de cómo para que los demás lo vieran. Y dice que este hombre estaba totalmente equivocado. Y por otro lado se muestra un hombre que es el recaudador de impuestos, que era un hombre considerado malo en esta parábola, podríamos decirlo, pero que fue justificado delante de Dios. Y es algo curioso. Alguna gente se pregunta, ¿pero por qué? Pues veamos qué nos dice cómo oraba el recaudador de impuestos. Dice en el versículo 11, leamos, dice: el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. En esta ocasión podríamos llamar a ese hombre que fue llamado como un hombre justo, pero cuando se fue a presentar delante de Dios, fue rechazado totalmente a pesar de todos sus actos piadosos, que hacía. Por otro lado, vemos que vemos que el recaudador de impuestos hizo lo mismo, pero de diferente manera. Dice la palabra de Dios en el versículo 13: pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Ahora, quizás, ¿cuál es tu posición, querido amigo, querido hermano? Cuando nos presentamos delante de Dios, ¿cómo es nuestra forma de orar? Quizás como el fariseo o quizás como el recaudador de impuestos. A veces nosotros como creyentes nos presentamos delante de Dios actuando como este fariseo. Quizás decimos, le damos gracias Dios, pero gracias porque no soy como tal hermanito, ¿sí? O quizás venimos delante de Dios, que es la mejor manera, y no con nuestras convicciones personales, diciendo: oh Dios mío, ten misericordia de mí porque soy pecador. Ten misericordia de mí porque soy pecador. Pues en esta ocasión Jesús escogió al fariseo como una persona mala, o como el chico malo, lo podríamos decir, para hacerme más entender. Este hombre, los fariseos eran las personas en aquella época, los más piadosos, los más bondadosos, y Jesús los escogió como referente, como el chico malo, ¿sí? Para entender más por qué los fariseos se comportaban de esa manera, porque los fariseos venían de una secta religiosa, de una secta religiosa que ellos confiaban en el libro de Esdras. Pues para poder entender, el libro de Esdras nos habla sobre el amor a la ley, y la palabra o el sustantivo fariseo, para poder entender este concepto de quién eran los fariseos, pues significa separarse. Por eso ellos creían que ellos estaban separados de las demás personas. Ellos se creían un escalón más arriba de las demás personas, por lo cual ellos actuaban de la forma que actuaban. Pero sabían que Jesús, a lo largo de su ministerio, también se dedicó a quitarles
vanagloria, eso que aparentaban ellos, quitándole esas máscaras y poniéndolos a la luz de las escrituras. Por ejemplo, leemos en la palabra en Mateo 23:5. Mateo 23:5. Mateo 23:5. Y aquí nos muestra que Jesús está mostrando cómo eran realmente los fariseos. Dice la palabra de Dios, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Jesús ahí estaba mostrando, o en otras palabras, ellos hacían lo que hacían para que los demás vieran su piedad y su santidad. Amén. Ahora, nuestra posición como creyentes, ¿cuál es? ¿La del fariseo o como el recaudador de impuestos? En otras palabras, Jesús había escogido ahora al recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos era la persona más mal vista en el pueblo judío, porque él era como si hubiera hecho traición a su propia patria. Los recaudadores de impuestos trabajaban para los romanos y también recibían algunos sobornos. Entonces esta persona era lo más vil y despreciable que quizás todos nosotros podríamos ser, pero en esta ocasión vemos que Jesús lo justificó completamente. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta parábola? Leamos el versículo 9 de la parábola. Dice la palabra de Dios así: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. En otras palabras, podríamos decir que Jesús nos muestra esta parábola para dar a conocer cómo llegar realmente a la salvación. Dice, pero bueno, Lucas aquí nos está hablando que esta parábola va dirigida a algunos justos. Ahora la pregunta es, ¿usted conoce a alguien justo? Dice la palabra que no hay ni uno justo, no hay nadie. Pero quizás muchas personas a lo largo de su vida cotidiana se ha encontrado con personas que le dicen que ellos no han hecho nada malo para que se les condene delante de Dios, que ellos están tranquilos. Querido amigo, si usted se siente así realmente, que se siente bien por su justicia, por su propia justicia, es hora que realmente despierte, porque no ha reconocido lo que es ser hijo de Dios. ¿Sí? Porque uno tiene que reconocer primero que es un pecador, que tiene que arrepentirse, como este fariseo no, sino como el recaudador de impuestos. Reconocer que somos pecadores y que merecemos el infierno, no por nuestras obras, no por lo que hacemos, no porque venimos a la iglesia, eso quiere decir que somos salvos. Muchas personas quizás, no digo aquí, en otras iglesias, van, pero no sabemos por qué vamos, ¿sí? Pero gloria a Dios porque están yendo y quizás el Espíritu Santo les abra el entendimiento para que podamos reconocer, pero reconocer que somos pecadores, reconocer la posición de Dios que es justo, bueno, perfecto, y nosotros somos como unos trapos de inmundicia que no merecemos nada. Y vemos aquí el recaudador de impuestos, a pesar de la fama que tenía, a pesar de todas sus cosas horribles que hacía, él fue justificado delante de Dios. Pero aquel hombre que creía que era justo delante de Dios, pues este hombre fue rechazado completamente por Dios, porque él solamente creía en su propia justicia. Dice que oraba, que oraba en voz alta para que los demás vieran su piedad, vieran su santidad. Pero este hombre realmente estaba ciego,
estaba perdido. Quizás hoy, amigo, estés perdido, pero hoy debes reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Hoy quizás en la misericordia de Dios, en su gracia, hoy estás aquí leyendo esta palabra para que despiertes y para que reconozcas a Jesucristo como no solo su Salvador, sino como su Señor. Dice la palabra de Dios que este fariseo confiaba en sí mismo, que este fariseo hablaba en voz alta, como lo he repetido, pero él estaba realmente perdido. Él estaba con esa vanagloria de que iba al templo, de que se creía más que los demás. Y Jesús dio el ejemplo sobre estos dos hombres para dar a conocer cuál es nuestra posición, que somos hijos de Dios, hijos del diablo. Que a pesar de que una persona esté en el templo de Dios, puede no ser hijo de Dios, puede orar, pero realmente no entender por qué viene a la iglesia. Ahora, ¿cuáles son las similitudes como segundo? Bueno, vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y dice la palabra de Dios así. ¿Estamos? Dice, el Dios, y ese Dios lo hace en minúscula, es decir, el Dios de este mundo, es decir, Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos. Querido amigo, querido hermano, Satanás quiere y anhela que usted se sienta consigo mismo bien y que no necesite a Dios ni a su justicia, que por tu propia justicia Él quiere que te gloríes en tu supuesta santidad. Pero aquí habla que Satanás está operando en las mentes para que no le resplandezca la luz del evangelio. Quizás tú no entiendes el evangelio, pero es porque a veces Satanás está obrando. Pero gloria a Dios, porque nuevamente se está abriendo la palabra de Dios y Dios está revelando que debes despertar de esa ceguera espiritual. ¿Se han preguntado por qué hay personas que no son creyentes? Pues porque estas personas están siendo trabajadas por Satanás para que no conozcan la verdad y que se jacten en su propia justicia y nunca lleguen a ser salvos. Y esto es lo que le estaba pasando a este fariseo. A pesar de que estaba en una iglesia, a pesar de que oraba, dice que daba el diezmo de todo lo que ganaba, que hacía muchas cosas, a pesar de ello, nunca pudo saber por qué pues Dios lo había rechazado. Dios lo rechazó también por su orgullo, porque él llegó al templo todo prepotente. A veces nosotros somos así, querido hermano, querido amigo. Venimos a la casa de Dios con prepotencia, con orgullo, y ese orgullo no nos deja ver a la palabra de Dios, lo que Él quiere darnos como alimento. Y eso fue lo que le pasó a este fariseo. Este fariseo jactándose de orgullosamente. Dice ahí en el versículo, perdón, se me ha perdido dice en el versículo 14, en la segunda parte, que el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Cuando nosotros llegamos a ensalzarnos delante de Dios, Dios nos da la espalda automáticamente, porque la palabra de Dios
dice que Dios odia a los orgullosos y muchas veces nosotros somos orgullosos. En Santiago capítulo 4 dice la palabra así. Dice la palabra: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Y en este caso, Dios miró con ojos de misericordia a este recaudador de impuestos, a pesar de que era lo más despreciable, lo más vil, lo más rastrero que podría ser, dando la espalda a su patria y la fama que tenía trabajando para los romanos. Él fue justificado delante de Dios y vemos que él no fue con prepotencia a la casa de Dios. Él dice que se mantuvo y que oraba en voz baja y dijo: oh Dios, ten misericordia de mí porque soy pecador. Nosotros debemos nuevamente, lo repito, reconocer cuál es nuestra posición, porque si venimos así con orgullo delante de Dios, Dios nos va a dar la espalda, como en esta ocasión le sucedió al fariseo. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, versículos 16, 19. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. A Dios no le gustan estas cosas, pero el orgullo está en su primer lista y nosotros debemos ser humildes de corazón delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago que desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre la palabra que puede salvar nuestras vidas. Seamos humildes de corazón cuando nos presentemos delante de Dios. Por otro lado, por otro punto, vemos las similitudes de estos dos hombres. Pues las dos similitudes de estos hombres tenían algo en común. Ellos se dirigieron al templo a orar, como todos lo hacemos, venimos a la casa de Dios, pero cada uno viene con diferentes intenciones en su corazón. Esperemos que sean buenas y que todo sea para bien. Pero estos dos hombres tenían algo en común. Primero, que se presentaron delante de Dios directamente. Segundo, que comenzaron a orar de una forma, dice que estaban de pie, pero hay algo que cambió en sus formas de acercarse. Uno reconocía su pecado, reconocía que no era digno de estar ahí en la casa de Dios. Dice que se mantuvo el recaudador de impuestos alejado, mientras el otro, fariseo, con orgullo comenzó a orar: oh Dios, mírame aquí, estoy aquí, soy bueno, soy perfecto, y muestro una apariencia de santidad. Muchas personas en las iglesias quizás mostramos nosotros algo así como de santidad, nos comportamos como fariseos, pero debemos reconocer que somos viles y pecadores y que solo por la misericordia de Dios es que estamos vivos, y por la sola misericordia y la gracia es que podemos cada día levantarnos y darle gloria a Dios porque estamos vivos. Como tercer punto, como cuarto punto, vamos a hablar sobre la justicia del fariseo. Este hombre realmente pensaba que en sus convicciones, haciendo lo que hacía, iba a ser justificado delante de Dios. Pues cuando comenzó o pensaba que era justificado, realmente a los ojos de los hombres, este hombre era perfecto, porque todos lo miraban y le decían o pensaban: wow, este hombre ayuna 2 veces a la semana, ora y da el 10% de todo lo que gana.
Y a los ojos de los hombres, pues este hombre era perfecto. Y podrían llegar a pensar, no, este hombre cuando llegue y se muera, directamente para el cielo. Pero realmente, cuando él se presentó delante de Dios a orar, pues su oración fue rechazada totalmente. ¿Por qué? Porque este hombre llegó con orgullo, llegó creyendo en su justicia, cuando realmente nosotros por nuestra propia justicia no podemos ser justificados delante de Dios. Solo es por Cristo, solo por fe y por esa gracia que Dios nos ha dado. Solamente por eso, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que dice que no es por nuestras obras para que nadie se gloríe. Y ese fariseo se estaba gloriando de todo lo que hacía, pero Jesucristo desenmascaró a ese hombre. Bueno, a lo largo de su vida ministerial, Jesús desmascaró a varios fariseos y los mostró como eran. Y leamos Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, capítulo 6. Dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. La palabra de Dios dice que somos como trapos de inmundicia. Cuando nos imaginamos un trapo de inmundicia, nos imaginamos un trapo que el trapo lo usan para limpiar la suciedad, quizás para limpiar la grasa, y lo tiran. Así nosotros somos. Realmente no tenemos ningún motivo por qué jactarnos de nada. De verdad, es gracias a la misericordia de Dios que podemos llegar a Cristo con un corazón humilde, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Y por otro lado, la justicia del cobrador de impuestos. La justicia del cobrador de impuestos nos quiere dar a entender que nosotros debemos presentarnos delante del Señor así, de esta manera. El recaudador de impuestos, dice la palabra de Dios, que él dice, oh Dios, ten misericordia de mí porque soy pecador. Él reconocía que estaba en bancarrota espiritualmente, estaba totalmente sin nada que dar. Él sabía que era pecador, él sabía que no hay nada que él pudiera hacer para llegar a la presencia de Dios. Y lo vemos aquí nuevamente en este versículo que dice que él se alejó y que él agachó su cabeza y humildemente, a pesar de que era un pecador, así como nosotros somos viles y pecadores, porque nosotros aparentamos lo que queremos aparentar, pero realmente Dios nos conoce, que realmente somos viles y pecadores, así como ese hombre, el recaudador de impuestos, se presentó delante de Dios reconociendo que él por sus propias fuerzas no podía, por sus propias convicciones no podía. Y reconoció que estaba muerto espiritualmente, pero Dios en su infinita misericordia, así como Dios te vio en su infinita misericordia cuando reconociste que tú eres malvado y que necesitas la medicina que es Jesucristo, que necesitas reconocerlo como tu Señor y como tu Salvador, pues en ese momento Dios te recibió como hijo. Así lo recibió Dios y lo justificó delante de Dios Padre. Entonces, hermanos, hoy esta parábola, como último, nos quiere hablar de que nosotros
Debemos presentarnos delante de Dios reconociendo cuál es nuestra posición, que dejemos nuestro orgullo, porque Dios ve nuestro orgullo y nos da la espalda. Cuando somos orgullosos somos desechados delante de la presencia de Dios, pero cuando venimos con humildad, con mansedumbre, Dios nos ve con amor. Pero muchas veces nosotros llegamos a la casa de Dios con orgullo y ahí es cuando las cosas no funcionan. Y si tú, querido amigo, realmente crees que por tus propias convicciones puede llegar a ser justificado delante de Dios, es hora de despertar. ¿Por qué? Porque realmente así nunca vas a llegar a Dios y a tener una comunión con Dios, solamente reconociendo que por tu justicia no llegarás, pero por la justicia de Jesucristo, el que murió allá en la cruz del Calvario, el que sabía quién eras tú, que eras un pecador, Él murió y Él pagó el precio de todos esos pecados que tú has cometido, de que los pasados, presentes y futuros, Él los pagó ya en la cruz del Calvario. Y ahora quiere que seas tú el que lo reconoces como el Señor y Salvador. El único que puede salvar tu alma es Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Ahora es tiempo de despertar, querido amigo, y posiblemente, querido hermano, porque todos somos pecadores. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero, pero aún necesitamos todos los días arrepentirnos. No es llegar aquí, dar una confesión de fe, Señor, te reconozco, pero ir a pecar. No, todos los días reconocer que somos pecadores y arrepentirnos. Y el arrepentimiento es un cambio progresivo, constante en nuestra vida cristiana. Y querido amigo, si tú no has reconocido a nuestro Señor Jesucristo, es hora que lo hagas. Hora que lo hagas y deposites toda esa confianza, no en ti mismo, sino en Cristo, en Dios. Dios les bendiga, amados hermanos.